Hay un momento en la vida en el que uno empieza a sospechar que algo no cuadra, que hay algo que no te contaron, que lo que aprendiste sobre el dinero, lo que te repitieron una y otra vez desde niño, tal vez no es del todo cierto. A veces esa duda llega en silencio, sin hacer ruido. No es una crisis, no es que te falte todo. Es más bien una incomodidad que no sabes explicar. A mí me pasó. Durante años seguí el camino que se suponía era el correcto. Estudiar, sacar buenas notas, destacarme, graduarme, conseguir un trabajo estable, escalar. Y funcionó, al menos eso parecía. Porque los títulos llegaron, el respeto también, las conferencias, las invitaciones, las palmaditas en la espalda. Pero hubo un día, y lo recuerdo con mucha claridad, en el que me senté conmigo mismo y sentí que, a pesar de todo lo logrado, no era libre. No estaba en quiebra, pero tampoco estaba en paz. Había alcanzado cosas, pero me costaban demasiado. Y no hablo solo de esfuerzo, hablo de tiempo, de energía, de vida. Fue ahí, en medio de esa contradicción, que empecé a preguntarme si de verdad me habían contado toda la historia, si el juego que estaba jugando era el correcto o simplemente el único que conocía. Cuando llegó a mis manos el negocio del siglo XXI, algo en mí se alineó. No porque el libro trajera fórmulas mágicas, sino porque ponía en palabras algo que yo venía sintiendo desde hacía mucho tiempo. Robert Kiyosaki decía, con claridad brutal, que el juego del dinero había cambiado, pero que nadie nos lo había dicho. Y ahí entendí que no era el único, que no estaba loco por sentir que algo estaba roto, que el sistema en el que nos formaron funcionaba, pero no para hacernos libres, funcionaba para mantenernos ocupados. Y fue entonces cuando algo en mí empezó a cambiar para siempre. Nos enseñaron que el objetivo era la seguridad, que la meta era encontrar un empleo estable, ganar un buen salario, tener una pensión asegurada, ahorrar algo en el banco, pagar una casa, tener un carro y, si era posible, contratar un buen seguro. Ese era el paquete completo. Y durante mucho tiempo la mayoría creyó que eso era tener éxito, que ese era el camino correcto. Pero lo que nadie te dice es que todo eso se sostiene con hilos muy delgados. Es una estructura que parece firme, pero es frágil. Porque si el empleo se cae, todo lo demás también. Porque si por alguna razón ya no puedes trabajar, si te enfermas, si el mercado cambia, si te reemplaza, entonces dejas de producir. Y si dejas de producir, el castillo entero se viene abajo. Ese fue uno de los puntos que más me impactó cuando leí a Kiyosaki. Él lo dice con una claridad que incomoda, porque no lo dice desde el miedo, ni como una crítica vacía, sino desde los hechos, desde los números, desde lo que ha visto una y otra vez en personas que creyeron en ese modelo y terminaron decepcionadas. El juego de la seguridad está roto, ya no funciona como antes, y lo más grave es que seguimos formándonos como si aún funcionara. Yo no tuve que vivirlo en carne propia para entenderlo, lo vi muy de cerca. Lo viví a través de amigos, compañeros, personas que admiraba, profesionales brillantes, llenos de títulos, con trayectorias impecables. Gente que había dado lo mejor de sí durante 20 años en una empresa, que habían sido leales, responsables, disciplinados y que un día, por una reestructuración, por un recorte, por una decisión tomada en una oficina lejana, quedaron fuera, de la noche a la mañana, sin ingresos, sin plan, sin respaldo. Pero lo más duro no fue eso. Lo más duro fue ver cómo, además del dinero, perdieron su identidad, porque todo lo que eran lo habían depositado en ese rol. Y cuando ese rol desapareció, se quedaron sin respuestas. Y ahí lo entendí con más fuerza. El juego viejo del dinero no nos enseña a ser libres, nos entrena para depender, nos da herramientas para sobrevivir, pero no para diseñar una vida propia. Y quizás por eso tantos se sienten vacíos aun cuando tienen todo, porque en el fondo lo que buscan no es más seguridad, es más libertad. Y aquí es donde el libro cambia las reglas por completo, porque Kiyosaki dice algo que parece simple, pero que si lo entiendes de verdad, te sacude. El dinero debe trabajar para ti, no tú para él. Y esa frase, aunque suene corta, lo cambia todo. Porque nos criaron con la idea de que lo correcto era trabajar duro para ganar dinero, que mientras más te esforzaras, más merecías, que el ingreso era el resultado directo de tu sacrificio. Pero cuando uno vive dentro de esa lógica, se convierte en una máquina que no puede detenerse, porque el día que te detienes, el ingreso también se detiene. A mí me pasó, yo trabajaba mucho, me levantaba temprano, me acostaba tarde, daba clases, preparaba conferencias, viajaba, estudiaba, volvía a empezar y sí, ganaba dinero. Pero
Apenas me bajaba del ritmo, el ingreso se esfumaba. No había activos, no había ingresos residuales. Todo dependía de mi presencia, de mi voz, de mi tiempo. Y eso, aunque no lo veía en ese momento, era una forma de esclavitud elegante, vestida de logros, de reconocimiento, pero esclavitud al fin. Cuando entendí de verdad lo que Kiyosaki proponía, algo dentro de mí se rompió. No por tristeza, sino por claridad. Porque me di cuenta de que la verdadera libertad no está en cuánto ganas, sino en cómo ganas, en si puedes construir algo que siga funcionando sin que tú estés presente todo el tiempo. Y ahí está el centro del nuevo juego: crear activos, crear sistemas, crear redes, construir una vida que no dependa únicamente de tu tiempo, porque el tiempo es limitado. Pero una red bien construida, un sistema inteligente, puede seguir operando incluso cuando tú estás descansando, leyendo, pensando o simplemente viviendo. Eso fue lo que me mostró el network marketing, que no se trataba solo de vender productos ni de hablar con personas, se trataba de construir una plataforma de valor, de ayudar a otros a crecer, de enseñar lo que uno aprende, y al hacerlo no solo se multiplican los resultados, también se multiplica el impacto, porque dejas de ser tú solo y empiezas a ser parte de algo más grande, y cuando eso pasa, el ingreso deja de ser el objetivo y se convierte en una consecuencia. Eso para mí fue un giro completo en la forma de mirar el dinero y sobre todo en la forma de mirar la vida. Una de las cosas que más me impactó cuando leí a Kiyosaki fue su manera de hablar del dinero, porque él no se enfoca solo en el dinero como cantidad, como cifra, como número en una cuenta. Él habla del flujo, del movimiento, de la dinámica que hace que el dinero no se quede quieto, sino que circule, crezca, produzca. Y ahí fue cuando entendí una diferencia fundamental. Tener dinero no es lo mismo que tener flujo. Puedes tener 100 millones de pesos en el banco y aún así estar estancado. Puedes tener una suma grande, incluso en apariencia segura, pero si ese dinero no se mueve, si no produce, si no está conectado a un sistema que lo haga fluir, entonces no es riqueza real, es solo una cifra estática, un número congelado. El dinero, como la energía, necesita movimiento para tener vida. Lo que te da verdadera libertad no es el monto, es el flujo, es saber que hay una entrada constante, predecible, que no depende de que tú estés ahí todo el tiempo, que incluso si estás durmiendo o leyendo o compartiendo con tu familia, el sistema sigue funcionando, el ingreso sigue llegando, y eso no se construye con esfuerzo ciego, se construye con estructura, con visión, con decisiones bien pensadas. Yo lo entendí en un momento donde ya había trabajado mucho, donde ya había logrado muchas cosas, pero seguía corriendo detrás del reloj, seguía sintiendo que todo dependía de mí. Y por eso el mensaje de Kiyosaki me llegó tan fuerte, porque yo no quería riqueza para aparentar. No me interesaban los lujos ni las etiquetas. Yo quería libertad, libertad de verdad, poder estar presente, elegir qué hacer con mi tiempo, levantarme sin ansiedad, tener espacio para pensar, para crear, para descansar. Y ese tipo de libertad no se alcanza con más sacrificio, se alcanza con inteligencia financiera, con otra conciencia, con un cambio en la manera de mirar el dinero y de mirar la vida. Ahí entendí que el objetivo no era acumular, sino crear flujo, un flujo limpio, constante, saludable, uno que no te robe energía, sino que te la devuelva. Y cuando eso empieza a pasar, todo cambia. Hay una parte del libro que me dejó pensando por días. No fue una fórmula ni una teoría complicada, fue una frase sencilla pero poderosa. Kiyosaki dice que el salario es una trampa muy elegante, y cuando lo leí por primera vez, algo dentro de mí se resistió, porque yo también había crecido creyendo que un buen salario era el objetivo, que mientras más alto fuera, más éxito representaba, que el trabajo estable, con un sueldo asegurado cada mes, era la señal de que había llegado hasta algún lugar. Pero cuando entendí a fondo lo que él quería decir, sentí que algo se rompía, porque claro, el salario parece una solución, te da estabilidad, previsibilidad, incluso cierto estatus, pero en el fondo es una jaula dorada sí, con aire acondicionado y beneficios, pero jaula al fin. El salario funciona bajo una ecuación muy simple. Tú intercambias tiempo por dinero, pero el tiempo es limitado. Solo tienes 24 horas al día, no puedes escalar el tiempo, no puedes duplicarte, no puedes estar en 2 lugares a la vez. Así que cuando dependes solo de tu salario, entras en una carrera infinita, una carrera que no se gana, porque por más que corras, siempre hay un techo.
siempre hay un límite y mientras tanto la vida se te va. Lo más inquietante es que ese modelo está tan normalizado, tan instalado en nuestra cultura, que no lo cuestionamos, lo vemos como lo correcto, como lo admirable, como lo que se espera y nos aplaudimos por llegar a fin de mes sin preguntarnos si ese llegar nos está costando demasiado. Yo también pensaba así, por muchos años, hasta que un día ya cansado, ya con experiencia, ya con algunos logros, me hice una pregunta incómoda. ¿Y si hay otra manera? ¿Y si existe un camino donde el dinero pueda fluir hacia mí sin que yo tenga que perseguirlo a toda hora? ¿Y si el ingreso no tiene que depender solo de mi presencia, de mi esfuerzo, de mi tiempo? Y fue ahí donde todo empezó a cambiar. No de un día para otro, pero sí de raíz. Porque cuando uno empieza a pensar distinto, también empieza a vivir distinto. Y esa pregunta que parecía incómoda terminó siendo una puerta hacia un nuevo comienzo. Hay algo muy fuerte en todo esto, algo que me costó aceptar porque toca fibras profundas. Y es que nadie nos prepara para entender el dinero desde la libertad. Nadie. Ni en la escuela, ni en la universidad, ni en los discursos que uno escucha mientras crece. Desde pequeños nos forman para ser eficientes, para seguir instrucciones, para memorizar conceptos, para cumplir metas ajenas. Te enseñan a repetir, a encajar, a obedecer, pero no te enseñan a crear, no te enseñan a diseñar tu vida y mucho menos te hablan de ingresos pasivos, de apalancamiento, de liderazgo, de redes, de emprendimiento. No lo hacen porque no quieren, sino porque no pueden. Porque el sistema educativo que tenemos fue diseñado para otro siglo, para una economía de fábrica, para un mundo donde el éxito era tener un empleo estable, no crear valor. Yo vengo de ese sistema, lo recorrí completo. Fui alumno, fui rector, conozco los pasillos, los planes de estudio, las lógicas internas y por eso digo esto con tanta certeza. El sistema forma personas capaces, sí, pero no necesariamente libres. Forma técnicos, especialistas, empleados brillantes, pero muy pocas veces forma creadores y mucho menos dueños de su tiempo. Y por eso cuando descubrí este otro camino lo valoré tanto, porque no lo supe por teoría, lo supe por contraste, por experiencia, porque estuve adentro, porque defendí ese modelo con fuerza y porque en algún momento también me sentí frustrado con sus límites. Me costó verlo, me costó aceptarlo, porque cuando estás dentro todo parece lógico, todo parece correcto, pero algo en ti empieza a moverse, una incomodidad que no sabes nombrar, una intuición que te susurra que hay algo más. Y cuando finalmente sales, cuando logras tomar distancia y mirar el juego desde arriba, ya no puedes pensar igual. Algo cambia. Empiezas a ver cómo se repiten los patrones, cómo las personas brillantes se sienten atrapadas, cómo el talento no siempre se traduce en libertad. Y entonces entiendes que la verdadera educación no es la que te dice qué hacer, es la que te enseña a pensar distinto, a ver distinto, a elegir distinto. Esa educación no se encuentra fácilmente, hay que buscarla, hay que construirla, pero cuando la encuentras te cambia para siempre. Tal vez estés en ese punto ahora, en ese momento silencioso donde algo por dentro empieza a incomodar, donde el ruido del mundo ya no alcanza para callar la pregunta que insiste. Tal vez estás sintiendo que hay algo más, que lo que has hecho hasta ahora, por más correcto que parezca, no te llena del todo. Que el camino que elegiste con tanto esfuerzo no te da la tranquilidad que buscabas. Y eso no significa que hayas fallado, significa que estás despertando. A mí me pasó igual y no fue fácil, porque todo cambio profundo duele, todo despertar incomoda, porque hay que soltar ideas que llevamos años defendiendo, hay que romper con certezas que nos dieron identidad, hay que aceptar que tal vez no sabíamos todo. Y eso al principio pesa, pero también libera. Y si te puedo decir algo desde lo más honesto que tengo es esto: vale la pena incomodarse, vale la pena hacerse preguntas, vale la pena leer algo que te mueva, que te confronte, que te haga pensar diferente. Vale la pena mirar al dinero desde otra óptica, no como una meta, sino como una herramienta para vivir mejor, para vivir más ligero, para servir con más claridad, para regalarle a tu vida la posibilidad de ser más plena. Porque cuando uno empieza a ver el dinero de otra manera, empieza también a ver la vida de otra manera. Ya no se trata de acumular, se trata de fluir, de compartir, de tener tiempo para lo que de verdad importa, de estar presente,
de poder elegir, y eso es libertad, pero una libertad real, una que no grita, una que no necesita mostrarse, una que se siente por dentro, que se vive. Ese para mí fue el verdadero despertar. Y si tú también estás ahí, justo en ese borde entre lo conocido y lo nuevo, no te asustes, estás más cerca de ti de lo que piensas.